Día a día en el Quito de hoy, humildes mujeres se dan encuentro en las lavanderías públicas de Bolívar y Quiroga, en el tradicional barrio de San Roque. No sabemos si imágenes capturadas por Carlos Endara hace 90 años son del mismo lugar, pero lo cierto es que los quiteños y los ecuatorianos venimos repitiendo acciones cotidianas generación tras generación, casi sin darnos cuenta. Y la magia de estas imágenes, lo que permite maravillarnos, es que podemos hacer un verdadero viaje al pasado y constatar cómo era que vivían los ecuatorianos, en qué espacios se movían, cómo se divertían o en qué se ocupaban, y cuánto ha cambiado nuestra sociedad desde ese entonces. Lo que es importante destacar es que es el documento cinematográfico para la historia del país más importante de la primera mitad del siglo XX. Eso creo yo que es indiscutible, no solamente por el contenido de las escenas, por lo extensas de Guayaquil y Quito, por el viaje y las ciudades intermedias, sino también por el enfoque. Porque Endara tenía mucha preocupación de captar la sociedad, el común de la gente, los mercados, las fiestas, los partidos de vóley, las salidas de las iglesias, etc. Y eso pues nos da una visión muy vívida del Ecuador de entonces, no solamente de los hechos públicos. Usualmente las imágenes de archivo de Quito suelen ser de iglesias o de eventos políticos, pero Endara se fascinó por muchas otras cosas. Fue a visitar, por ejemplo, los telares de la fábrica La Internacional para mostrar algunas de las actividades económicas de la ciudad. La pregunta que no podemos responder es ¿cuál será el color de esas telas y esos hilos? La visión de él es demostrar que el país es un país moderno, que es un país que está caminando con una economía dinamizada. Endara, como muchos intelectuales de su época, creía en el paradigma del progreso, entendido como modernización. También entró al Banco del Pichincha, que para ese entonces estaba cerca de cumplir un cuarto de siglo, y registró la actividad bancaria. Y Endara también tenía claro que debía visitar otro ícono de la ciudad, y pudo entrar al edificio y oficinas de Diario El Comercio. Donde día a día, redactores, editores y directores fueron imprimiendo en tinta la historia de nuestro país. La fábrica La Internacional, el Banco Pichincha, el diario El Comercio, es decir, muestra un Quito económicamente activo, que además estaba en crecimiento en esa época, cosa que se conocía prácticamente nada. Pero los intereses de Endara eran diversos y también quiso recorrer los lugares emblemáticos de Quito. Y aunque captura algunas imágenes de fachadas, siempre su interés estará centrado en la actividad humana, lo que la gente hace en su diario vivir. Y es así que logra grabar una procesión religiosa, algo que en Quito, la verdad, no era poco común. Elegantes caballeros y uno que otro chulla saliendo del atrio de San Francisco. Las viudas y las beatas siempre cerca de las iglesias de la ciudad. Pero Endara también logra entrar en círculos más exclusivos y estar cerca de los representantes del poder, ya sea caminando en ricas mansiones o en actos oficiales, en los que logra captar al entonces presidente del Ecuador, Isidro Ayora, junto a algunos de sus ministros.
También presencia un entretenido partido de tenis en un club exclusivo de la capital. Y luego, un baile. Y aunque la película es muda, está claro que en ese entonces lo que mandaba era el tango. Y así como bailar pegado o hacer deporte es una tradición de antaño, tomarse un par de chupitos, como lo hacen estos alegres caballeros, también lo es. Sin dejar de mostrar escenas del Ecuador tradicional, del Ecuador conservador, de la época de las escenas populares, se esmera por mostrar que Ecuador tiene una élite progresista y rica, que Ecuador tiene una serie de actividades económicas de punta. Las imágenes de Quito en 1929 sorprenden. Sorprende ver que la plaza de San Francisco en su momento estaba repleta de árboles y que en la iglesia de Santo Domingo también había un generoso árbol que compartía su sombra. Vemos el tan tradicional Parque de la Alameda, donde la gente pasea tranquila, donde no hay calles ni autos, donde el observatorio todavía podía divisar estrellas. Hoy siguen allí algunos edificios, el Teatro Capitol, por ejemplo, pero se construyen nuevos hitos, como la estación de metro de la Alameda. Y vemos que las piscinas del Sena estaban llenas y la gente nadaba feliz en las aguas seguramente bien frías de ese entonces. Hoy por hoy, este lugar está vacío, está vaciado, está abandonado. El filme nos hace imaginar y pensar en una ciudad más tranquila, en tiempos mejores, ¿o no? Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor. O sea, esa sociedad de hace 90 años era una sociedad mucho más desigual que la de ahora. Pensemos en los vendedores del mercado, en la gente que está descalza, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a salud. Igual ahora, pero es menos, ¿no es cierto? Claro que la población del Ecuador ha aumentado de una manera extraordinaria en cuanto a su número, pero también creo que hemos progresado. Hay que entender que la película de Endara no tenía la intención de mostrar la realidad de un país, sino la percepción de su autor. Y quizás toda esa paz y bonanza que se evidencia es tan solo una parte de la historia. Lo que sí me da pena es de que algunos aspectos de la película y sobre todo algunas escenas de la película reflejen realidades del Quito tradicional y sobre todo del Guayaquil tradicional que ya no existen. O sea, cómo se ha perdido nuestro patrimonio. Y para mí, como ibarreño, lo que más me pesa es que el hombre vino a filmar la llegada del ferrocarril, el acontecimiento más grande de la época en su tierra, que fue muy celebrado, y que esos dos rollos de la película se hayan perdido, se hayan podrido porque estaban en una caja de cartón. Como dice Ayala Mora, lastimosamente esta película no tiene ese final feliz. En su momento, la grabación de la llegada del ferrocarril fue proyectada y celebrada en la capital de Imbabura, pero hoy ni siquiera la avanzada tecnología pudo rescatar esa parte de la película. Y va a dejar copias de esta película en el Colegio Nacional Teodoro Gómez de la Torre y también va a regalar una copia a la Municipalidad de Ibarra. Copias que están perdidas, que sería realmente un gran aporte a la historia si es que se pudiera ubicar esas películas. ¿Qué nos deja este film? ¿Qué podemos concluir de esta ventana al pasado? Creo que una película como esta también nos permite reflexionar lo que hemos perdido. No lo que hemos perdido en el sentido de nostalgia, sino tal vez esa sencillez, esa solidaridad. Hoy ya no se verá la llegada de un circo con camellos y dromedarios por la Plaza Grande. Tampoco veremos acuatizar un biplano en el río Guayas. Pero si damos una mirada a nuestras calles, sí veremos a la gente común trabajando, construyendo su identidad sin darse cuenta
y dejando que el tiempo decida lo que debe permanecer en él o lo que debe desaparecer. Lo que tenemos que aprender es valorar el pasado y conservar aquellos elementos que nos identifican y que tienen un significado para nosotros y que tuvieron un significado anteriormente. La película de Guayaquil a Quito se estrenó hace pocos días en el puerto principal y luego se estrenará en Quito e Ibarra. Conjuntamente habrá una exposición y un libro sobre Carlos Endara, su entorno y su producción como fotógrafo, cineasta y pintor. Próximamente también será exhibida en su totalidad por Ecuavisa. Su corazón volverá a enamorarse.